Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y en esta ocasión vamos a hablar con don Inocencio García, sociólogo y secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, dirigente político de la República Dominicana, con quien vamos a hablar de diferentes temas en la noche de hoy. Don Inocencio, bienvenido. Bueno, de nuevo, Giovanni, muchas gracias. Junior, sí, aquí estamos. Para nosotros es un placer conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Sí, y no solo de los temas políticos, sino de la parte que tiene que ver economía y social de la República Dominicana. En el día de hoy, de las personas que estaban secuestrados, los misioneros que estaban secuestrados en Haití, pues ya unas 12 personas que quedaban ya fueron liberados. No sabemos cómo, qué pasó, cuál fue la negociación, pero ya fueron liberados. Y usted que sigue este tema muy de cerca, ¿cómo ha seguido, cómo ha evolucionado la situación de Haití? Vimos que recientemente un tanquero pues provocó la pérdida humana de casi 100 personas. Empezaron con 50, 60 y han ido subiendo a medida que ha ido transcurriendo el tiempo. Una tragedia. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo. Pero escuché a muchos haitianos hablar de falta de combustible, obligó a esta persona a tener que acercarse al camión a ver si podían adquirir el combustible y eso provocó, junto con otras debilidades, provocó la tragedia. ¿Y cómo va avanzando Haití? ¿En qué medida afecta a la República Dominicana el desorden institucional que vive ese país? Bueno, yo he dicho ya en reiteradas ocasiones que Haití tiene una crisis multidimensional. Es una crisis multidimensional porque afecta todos los factores del desarrollo, todos los factores institucionales. Y a la vez, entonces, esa crisis multidimensional tiene como elemento, como factor fundamental, la crisis total de ingobernabilidad de la nación. Bueno, ¿por qué hay una crisis total de ingobernabilidad de la nación? Porque lo que se puede calificar como Estado no existe. Y no existe por el hecho de que el Estado tiene como una de sus condiciones el tener capacidad de coacción, ¿no? De coerción, la capacidad de la fuerza. Y resulta que ahora mismo lo que pudiésemos llamar el Estado haitiano no tiene esas capacidades porque quien está teniendo esa capacidad son organizaciones criminales que están coaligadas en la Federación de Pandillas, la G9 y Familia. En consecuencia, Haití tiene también lo que yo le llamo, un producto de esa situación, un vacío de poder constitucional. Y resulta que en la realidad social, ni siquiera en la natural, se da un vacío de poder. Siempre hay algo que ocupa ese poder y ese poder lo está ocupando ahora mismo la Federación de Pandillas, la G9, y las otras pandillas que no forman parte de esa federación, que es una organización criminal, porque hay un estudio... Pero que fue reconocida por el extinto presidente asesinado. Sí, claro, que lo utilizaba, lamentablemente, ¿no? Y le voy a hablar más adelante de esa situación, que yo creo que debe ser una lección, ¿no? Para todos nuestros países. Pero el hecho es que ese vacío de poder constitucional, por el hecho de que no está funcionando el sistema judicial, es decir, no existe corte de casación, no existe tampoco, el Parlamento no está funcionando tampoco el Poder Ejecutivo, porque resulta que esas autoridades que están encabezadas por el primer ministro Ariel Henry, son autoridades de facto, no son autoridades de jure, es decir, no están amparadas constitucionalmente, porque fueron instadas por un mecanismo internacional presente en Haití, que tiene muchos años, el denominado Call Group, que está encabezado por Estados Unidos, y que fue el que le instó en julio a que formara gobierno. Y uno dice, bueno, que para que no haya nada, que el vacío sea completo, que haya algo, aunque sea de facto, ¿no? Y entonces, bueno, en general Haití tiene una situación que pudiésemos calificar de tragedia nacional, ¿no?
O sea, lo que está pasando la familia haitiana, eso, desde aquí nosotros no nos imaginemos, a menos que no le demos seguimiento, como tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a la vecina nación, pero es una situación inenarrable porque más de, por ejemplo, en Carrefour, en el polideportivo de Carrefour, que es una comunidad que está cercana, es de la conurbación de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, desde ya meses hay más de 3.000 familias metidas ahí en las peores condiciones de salubridad, ¿no? Es decir, que es un drama que se está viviendo. Y para que tengamos una idea de cuál es el desfondamiento del Estado haitiano, voy a poner el ejemplo nuestro, que lo he puesto ya en varias ocasiones. Imaginémonos que en San Carlos, Villa Francisca, Gascue, Ciudad Nueva, ¿no?, que están en el entorno del Palacio Nacional nuestro, hubiese una federación de pandillas, ¿no?, y que la Policía Nacional Dominicana y el Ejército Nacional no estuviesen en capacidad para no solamente enfrentarla, sino para que eso no se produzca, ¿no? Y luego imaginémonos que esa federación de pandillas, en este ejemplo imaginario que ponemos del caso nuestro, tenga el control del 12 de Jaina, que lleva hacia la refinería dominicana de petróleo, y que también tenga el control de la 6 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pongo el ejemplo? Para ser lo más pedagógico posible con el público televidente. Bueno, es que la ruta número 4, que está controlada por la Federación de Pandillas, la G9, controla el paso hacia el sur, el sudeste, Nípez y Las Grandes, que son 4 departamentos de los 9 departamentos que tiene Haití. Pero además, en Barreux, que es donde está la terminal de petróleo, que se dice que es donde se deposita el 70% del petróleo que recibe Haití, resulta que está controlada por. Entonces, esa desgracia de ayer, de antes de ayer, precisamente se explica precisamente porque hay un control de la Federación de Pandillas que no permite inclusive la distribución de combustible. Imaginémonos, pongámonos solamente en ese escenario en la República Dominicana para que nosotros digan, bueno, imaginemos que la refinería dominicana de petróleo no reciba por meses combustibles, y que entonces tampoco las estaciones de gasolina en la República Dominicana no se puedan abastecer en la refinería dominicana de petróleo. Es decir, es una situación extremadamente inédita. En Haití no había, nosotros de la Fuerza del Pueblo decimos que es una crisis inédita. Haití no había tenido una crisis de esta. Aquí Haití ha tenido muchas crisis, ¿no? Podrá ser inédita, pero no es producto de la casuística. No, claro, es un producto de un acumulado de post-Duvalier, lamentablemente, con la excepción del periodo 2011-2016 del presidente René Preval, que ahí los números fueron números en azules. Haití estaba llevando un proceso institucional interesante. Yo inclusive fui testigo de un sistema de inversión pública que le estaba montando con Cooperación Internacional Argentina, parecido al nuestro, porque el nuestro es el quinto mejor sistema de inversión pública de la región, el nuestro, que fue montado durante todo el proceso de reforma de las 14 leyes 2006-2012 en los gobiernos del expresidente Fernández. Bueno, pues Haití estaba montando más o menos algo parecido, pero luego sobrevino el terremoto lamentablemente del 2010, del 12 de enero del 2010, y todo eso se fue abajo. Bueno, en síntesis es lo siguiente: Haití nunca va a aceptar un fideicomiso. En Haití los haitianos no aceptarían un fideicomiso.
Además que la Administración Internacional Fiduciaria de Naciones Unidas concluyó en 1994 con el último país, que es un pequeño país de Oceanía que se llama Palau, y que fue en 1994, y esa sección, ese órgano de Naciones Unidas está paralizado. Pero Haití tampoco, las autoridades haitianas no van a permitir un fideicomiso. Ahora bien, uno se pregunta, entonces, ¿qué deben hacer ellos precisamente para poder enfrentar una situación que, déjenme decirle, no es coyuntural, es estructural, por lo que tú más o menos sugerías cuando decía que no es producto de la casuística, ¿no? Yo creo que el gran desafío de la comunidad internacional y de Haití es justamente ese eje esencial que usted ha planteado. ¿Cuáles son las posibilidades de que Haití inicie un proceso de superación paulatina de esa situación? Yo observo que de República Dominicana, desde otros países, quieren resolver desde fuera el problema haitiano sin contar con los haitianos. Yo creo que eso es imposible. Es imposible plantearse solución a la problemática haitiana sin contar con los haitianos, que son los actores fundamentales de esa situación. Pero además, hace unos días en el programa, a propósito del control que tienen las organizaciones armadas, porque yo no sé si son todas bandas o no, porque son producto también de el accionar político que las armó. 3 bandas fundamentales. Los que estuvieron en contra de Aristide originalmente para tumbarlo, armaron gente en Haití. Es una práctica. Cuando Aristide vuelve, arma una parte de la familia Lavalas para defenderse. Cuando llega el cantante Martelly, también utiliza esos grupos armados. Y finalmente Moïse, algo inédito, sí, constituye y legaliza una federación de bandas o de organizaciones paramilitares armadas al servicio de él y de los intermediarios, porque la del otro gobierno estaba a servicio de ese gobierno y de los comerciantes mayoristas de Haití. Entonces, ante esa situación, doctor, ¿cómo es que se puede plantear una solución sin sentarse, pública o secreta, yo no sé, con quien controla el territorio? Porque en la medida que pase más tiempo, sin un ejército, sin una policía, esos grupos van a ganar más poder y más territorio. Así es. Entonces, ¿cómo analizar esto sin obviar esa realidad? Bueno, el hecho es que estamos en un contexto internacional muy complejo. O sea, eso es pero extremadamente complejo la situación de Haití con respecto a ellos mismos y con respecto al entorno internacional. Bueno, por el hecho de que el mundo cambió de manera radical. Es decir, la geopolítica se trasladó del Atlántico Norte hacia Asia-Pacífico. Es decir, las mayores tensiones están en Asia-Pacífico. Y es decir, hay problemas en el Medio Oriente, ¿no? ¿Verdad? Pero, de todos modos, todo eso se trasladó hacia Asia-Pacífico, ¿no? Está el caso de China, está el caso de Rusia. Económico. Y militar. Es decir, hay una situación realmente preocupante por las tensiones que hay en el mar de China y en todo Asia, y los norteamericanos también le llaman Indo-Pacífico. El hecho es que los países, especialmente Estados Unidos, que han podido y le han puesto atención a la situación en Haití, a la crisis en Haití, tienen no solamente tensiones en Asia-Pacífico, sino que también, y globales, sino que también tienen, en el caso de Estados Unidos, como yo he dicho, Estados Unidos tiene profundos problemas estructurales, sociales, económicos, políticos y hasta de avance tecnológico, inclusive de infraestructura.
Es decir, entonces Estados Unidos, que sí debe prestarle atención a eso, porque no solamente afecta a la República Dominicana en la región, sino que afecta a Estados Unidos en su seguridad nacional, y ya está demostrado, ¿no?, con el tema migratorio masivo que ha ocurrido en los últimos meses. Pero el hecho es que, de todos modos, la comunidad internacional tiene que ocuparse de esa crisis. Yo no creo que la comunidad internacional pueda darle la espalda de manera definitiva a esa situación. Ahora la pregunta es, ¿con los mismos métodos de antes? No, porque por ejemplo, ya la cifra oficial que se invirtió en la MINUSTAH, en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas, mediante la resolución 1542 del 2004, ya la cifra oficial de inversión en esa misión, que fue de 13 años, fueron 6.000 millones de dólares. Estamos hablando a la tasa dominicana de un 56, 336.000 millones de pesos, y acabo de leer la cifra llevada a pesos de la distinguida embajadora de la Unión Europea, que tiene pocos meses acá, que ha hablado de entre 2014 y 2020 de 64.000 millones de pesos, siempre llevándolo a pesos, ¿no? Y estamos hablando, si juntamos esas dos cifras de la comunidad internacional, estamos hablando de 400.000 millones de pesos desde el 2004, juntándolo, ¿no?, al 2020. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que el enfoque ha fallado. Sí. Y ha fallado no solamente el enfoque, porque no se le puede echar toda la responsabilidad a la comunidad internacional, que ha puesto, ¿no?, su empeño en que esa situación se resuelva. Ha cometido, lógicamente, muchos errores, ¿no?, porque siempre nosotros hemos dicho que en Haití el enfoque no debe ser solo de seguridad regional, sino que debe ser de reconstrucción económico, social e institucional. Pensar en los haitianos, en la gente. Ahora bien, la mayor responsabilidad es del liderazgo haitiano, de su élite, que no se pone de acuerdo. Bueno, acabo de ver en Instagram una foto de mi amiga Edmond Suplis, ex senadora del partido Fusión, que ella pone una foto de 3 chivos, ¿no? Uno que está en el medio, otro que está con la pata encima del lomo, agarrando al que está en el medio, y otro tratando de coger una fruta de un árbol. Y ella dice, sin embargo, los humanos no nos ponemos de acuerdo, refiriéndose a los chivos, a su situación, refiriéndose que los animales, a su liderazgo, son más inteligentes que nosotros los humanos. Claro, es el mensaje que ella puso ahí, y inclusive lo describió. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la solución, que no es de corto plazo, sino que es una solución de largo plazo, está en las manos del liderazgo haitiano. Ahora bien, hemos dicho también que Haití debe dejarse ayudar, porque cuando uno analiza cada uno de los problemas estructurales, economía, seguridad nacional, seguridad ciudadana, medio ambiente, institucionalidad, ¿no? Entonces, eso no son problemas que se resuelven de la noche a la mañana, porque estamos hablando que es de una reconstrucción del Estado, porque yo he dicho que ya Haití no se puede hablar de Estado fallido, sino que ya Haití es un Estado, si no disuelto, en disolución. ¿Por qué? Porque el Estado fallido es cuando parte de ese Estado está fallando, pero hay otras partes que están activas, ¿no? Doctor, usted habla de Haití debe dejarse ayudar. Yo digo, pero Haití no se ha dejado ayudar en todo este tiempo. Desde el segundo mandato de Aristide, cuando regresa, cuando lo llevan, Haití ha estado intervenida prácticamente, porque Aristide fue un gobierno que lo devolvieron al poder, bajo el tutelaje internacional, y a partir de ahí
todos los que han venido ha sido bajo ese tutelaje. Entonces, Sí. ¿qué ha hecho la comunidad internacional efectivamente a partir de ese criterio de intervención durante todos estos tiempos? Que cuando se va la MINUSTAH, deja el país en peor situación. Mire, yo pongo el siguiente ejemplo que nos toca a nosotros como dominicanos. El profesor Bosch en 1966 fue a las elecciones sabiendo que no iba a ganar esas elecciones. ¿Cuál fue el propósito patriótico del profesor Bosch al ir a esas elecciones, que sabía que no iba a ganar porque si lo tumbaron, se le dieron un golpe de Estado y luego enviaron 42,000 marines para que no lo repusieran, no lo iban a dejar a ganar por un papelito, como él le dijo a Mícalo Bermúdez en Santiago. En consecuencia, don Juan lo hizo para que las últimas tropas norteamericanas salieran de suelo patrio. Bueno, pues los haitianos tienen que hacer un esfuerzo. Si quieren una relativa soberanía, ¿no? Deben de unirse precisamente porque yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que realmente Haití no se le ha dejado vivir. Es decir, golpe de Estado Aristide en el 91, al igual que Bosch, golpe de Estado en el 2004, tutelaje de las elecciones del 2011, donde se señala que hubo intervención de OEA y de la señora Hillary Clinton, no lo digo yo, lo dicen textos, informaciones haitianas, ¿no? De que hubo presión para que Jup Celestin, que era el candidato de segundo lugar, que era el candidato del presidente René Preval, se señala, hubo presión al presidente René Preval precisamente para que se retirara Jup Celestin y entonces pasó al segundo puesto el señor presidente Martelly, ¿no? Entonces realmente ha habido una situación de que Haití no se le ha dejado respirar, pero también los haitianos, al no ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Sino aplicar el denominado cimarronaje político, es decir, que si tú estás arriba, yo te quiero aniquilar, y si yo estoy abajo, yo quiero tumbarte, ¿no? Entonces así ningún país puede estabilizarse. Don Inocencio, nos dicen que es tiempo de irnos a una pausa. Con su permiso vamos a ir y volvemos en breve. Señores, conversamos con Inocencio García, sociólogo y además secretario de Asuntos Haitianos del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación sobre la problemática haitiana con el doctor Inocencio García. Doctor, yo tengo una percepción de que la comunidad internacional, incluyendo, nosotros somos parte de la comunidad internacional, que hay gente que cree que no, claro, somos parte de la comunidad internacional, tenemos una visión instrumentalista de Haití. No vemos a Haití como una nación, no vemos a los haitianos como seres humanos por la forma en que nos referimos a la problemática haitiana. Es más, por la forma en cómo se ha intervenido de la comunidad internacional. Usted lo decía ahorita, Haití no lo han dejado vivir. Haití ha estado desde 94, digámoslo así, en un protectorado internacional. No ha habido un gobierno con capacidad de accionar en base a los que ellos creen, sino en base a lo que creen determinados ejes de poder de la comunidad internacional. Esa visión, evidentemente, ha sido un fracaso. ¿Es posible plantearse una visión de mucho más respeto a ver si nos da diferentes resultados? Bueno, mira, hay un texto reciente editado por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, que es una excelente edición, puesto en circulación hace apenas más o menos 3 semanas. Es una traducción de un libro de un historiador inglés que se llama David Nichols, que se llama Raza, Color e Independencia. Entonces resulta que Nichols, la tesis de Nichols en ese texto se llama de Salins a Duvalier, consiste en lo siguiente: la tesis él señala
que la raza ha sido factor de unidad nacional y el color ha sido factor de división y que ha afectado la efectividad de la independencia nacional. Mira qué cosa más interesante, ¿no? Es decir, él está diciendo que la raza actúa como fuerza centrípeta, ¿no? Como cohesión nacional, y el color como fuerza centrífuga, es decir, que divide y expulsa hacia afuera. Entonces, bueno, cuando uno profundiza en el tema, uno se da cuenta que, bueno, Nietzsche lo que viene es también a completar y también a coincidir con otros autores haitianos, como por ejemplo el doctor Jean Casimir, que tiene un libro que se llama Las élites haitianas, el interminable diálogo de sordos, ¿no? De Jean Casimir, que es un eminente intelectual, que fue inclusive embajador en Washington por parte de su país, Haití. También está Leine Urbón, que es un antropólogo, ex sacerdote y inclusive investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de París, ¿no? Y además profesor de la Universidad Quisqueya en Haití. En fin, varios coinciden en que el factor raza y color ha incidido en todo el decurso de la historia de Haití. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto es, para dar respuesta a su pregunta, es que y lo dicen los franceses en un texto que encabezó Regis Debray, un texto que yo tengo, un informe encabezado por Regis Debray sobre las relaciones franco-haitianas, servido al ministro de Asuntos Extranjeros, Dominique de Villepin, yo creo que en el periodo de Jacques Chirac, ¿no? Del presidente Chirac. Y entonces ahí los franceses señalan que efectivamente a Haití se le ha tratado como si Haití fuera un país occidental, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Haití tiene en la región unas características muy particulares, muy específicas, una historia, una composición étnica, una cosmovisión, una cosmogonía, es decir, el tema de la religión vudú, que yo entiendo que atraviesa impacta todas las relaciones sociales, económicas, políticas en Haití. Entonces, lógicamente, con Haití, si tú vienes con una concepción occidental de racionalidad, no va a coincidir, no. Porque con Haití se necesita mucho diálogo, mucho tiempo, se necesita mucha paciencia, ¿no? Para poder, y lógicamente, dejar inclusive que ellos se equivoquen, ¿no? Que ellos se equivoquen, como nos pasa a todos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Don Juan quiso hacer un gobierno democrático, desarrollar el capitalismo, porque aquí no había burguesía, no había desarrollo capitalista acá, y le dieron un golpe de Estado creyendo que era un gobierno comunista en los Estados Unidos. Y cuando vieron, lo que habían eran 28 miembros de un partido que decían que era comunista, ¿no? En fin, nuestros países no nos han dejado desarrollarnos en función de nuestras especificidades y de nuestras posibilidades, y yo creo que en Haití, ahí están los hechos históricos, ha ocurrido lo propio, ¿no? Pero en Haití tú no puedes tratar a Haití como ya lo dicen los franceses. Yo siempre lo he creído. Cuando estuve en la Embajada Dominicana en Haití, 98-2000, también me di cuenta que tú no puedes abordar los problemas del desarrollo en Haití como lo puedes abordar en el resto de América Latina, ¿no? En consecuencia, creo que sí, que tiene que haber un respeto, a su dignidad, a su soberanía, ¿no? Pero yo insisto que la solución, porque no he visto ningún experimento, y cuando ha ocurrido ha fracasado. Ahí están, por ejemplo, los fracasados estados de la ex Yugoslavia, ¿no? Que se han convertido precisamente
es decir, han sido cooptados por bandas, por pandillas y bandas de crimen organizado internacional, ¿no? Yo no he visto que se hayan construido naciones ni estados desde fuera. Siempre son las élites con su pueblo que pueden desarrollar naciones y lógicamente luego estados. Entonces, en consecuencia, pero repito que Haití tiene que entender que está en el marco de un sistema internacional complejo e incierto, además, y tiene que saber que ya la situación de la ayuda oficial al desarrollo ya no es la misma. Ya los países desarrollados tienen sus propios problemas. Claro, claro. Tiene que atender. Pero es que, escúchame, Giovanni, cuando sumamos, yo le decía ahorita que esos 400 mil millones. 400 mil. 336 mil de los más, más los 64 mil de la Unión Europea y los 6 mil de la Unión Europea son a la tasa, como yo lo calculé, 406 mil millones de dólares por 56 me dio 336 mil, más los 64 mil, 400 mil millones de pesos desde 2004 a 2020. Yo digo, eso es solo números, porque en efecto, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? Bueno, se han hecho cosas, porque la embajadora de la Unión Europea detalla obras, ¿no? Carreteras, en fin, varias obras, infraestructura, pero lo que nos está diciendo es el ser humano, es lo importante. Claro. Que el enfoque no ha sido el adecuado, y quizás todos esos recursos, no todos, sino una buena parte de esos recursos, quizás inclusive hasta menos, hubiesen tenido un mayor impacto. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué ese dinero o buena parte de ese dinero no se dedicó a modernizar las aduanas haitianas? Y yo he dicho que si Haití moderniza sus aduanas, Haití en 10 años reduciría de manera radical la dependencia para la función, para el desarrollo de su presupuesto y de inversión. Haití reduciría esa dependencia de manera radical, porque resulta que por esa frontera, solo con la nuestra, por ahí pasa mucho dinero. Y en la medida en que esas aduanas estén modernizadas, inclusive yo he hablado también que se pudiesen hacer aduanas gemelas, ¿no? Pero lógicamente los haitianos tienen que poner de su parte, y si yo fuese Unión Europea, fuese Estados Unidos, Francia, Canadá, el G7, cooperación española, yo concentrara recursos en cómo yo modernizar las aduanas para que el comercio entre la República Dominicana, el nivel de evasión baje de manera considerable, precisamente más a favor de Haití que a favor de República Dominicana, porque nosotros tenemos mejores controles. ¿No, verdad? Por eso tenemos... Pero no deja de haber evasión. Y no deja de haber evasión. Yo creo que para concluir ya, porque no sería que si abordara otro tema no tendríamos tiempo. Entonces, siguiendo esa relación y siguiendo ese trayecto de la historia, ¿usted cree que pudiera haber una mínima luz en el camino, en el futuro inmediato de Haití, para mejorar un poquito su estabilidad económica y política, o eso es algo incierto? Bueno, hay un acuerdo que se llama el acuerdo del 11 de septiembre del Hotel Montana, que es con esta administración del primer ministro Ariel Henry y la oposición, ¿no? Inclusive sectores importantes de la sociedad civil. Pero esa es una ingeniería difícil en Haití, ¿no? Ponerse de acuerdo. Es decir, es poco lo que se cede, ¿no? En el marco de una negociación. Y yo diría que en una situación tan dramática como la que vive Haití, los actores haitianos, el liderazgo haitiano, especialmente el liderazgo político, tendría mucho que ceder, ¿no? Y lógicamente que el sector, la élite económica de ese país también tiene que ceder, y inclusive
centrarse en que su actividad económica favorezca a la población haitiana, precisamente para que esa población no esté en el extremo y el dramático nivel de incertidumbre que tiene el pueblo haitiano en este momento, porque es un sufrimiento realmente inenarrable, ¿no? Lo que está pasando la población, la familia haitiana, por los tantos muertos y los abusos, por ejemplo, los potiá, que son los que traen las mujeres sí, parturientas aquí a la República Dominicana, que es una banda armada, y lo que pasa también en el tráfico para Centroamérica y hacia Estados Unidos, violan a niñas, a mujeres, eso es un desastre lo que está ocurriendo y es una gran pena que así esté ocurriendo, ¿no? Así que lo que debe ocurrir es que el liderazgo haitiano se ponga de acuerdo. Don Inocencio, vamos a agradecer que usted haya dedicado parte de su tiempo y sobre todo que nos robamos la entrevista, no hablamos de política, no hablamos de República Dominicana y nos hablamos de su política. Me refiero a política ya aquí del patio, el patio. No hablamos de otro tema que no fuera el Haití porque consideramos que es importante. Es importante. Afecta a la República Dominicana en bien y en mal y yo creo que los dominicanos tenemos que tener una idea de lo que está pasando en Haití y cuál pudiera ser el desenlace. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con el doctor Inocencio García, sociólogo y además secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.